la palabra de Dios en la nueva traducción viviente dice: averigüen bien lo que agrada al Señor, no participen de las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas ¿a qué? ¿Sáquenlas a qué? A la luz. Señor, te damos gracias esta noche, Señor, esta mitad de semana por tu palabra. Te damos gracias porque nos permites estar acá, Señor. Agradezco por la vida de cada uno de tus hijos que han venido y han estado, Señor, estas mitades de semana viniendo a escucharte a ti, Señor, siendo adoctrinados, siendo actualizados, Señor, en tu palabra. Te pido en esta hora que tú nos hables. Te pedimos en este momento, Señor, que tú nos des ojos para ver, oídos para escuchar y corazones para recibir todo lo que es en tu palabra, Padre, que ya es bendito. Y como siempre, este vaso de barro te da a ti toda la honra y toda la gloria, en el nombre de Jesús. Todos decimos, puede tomar su lugar. Y bueno, ya que este mes anda mucho de moda los días malos, yo le puse a esta palabra: luz contra tinieblas, la verdad. Si pueden poner la imagen: luz contra las tinieblas, la verdad sobre Halloween y el Día de Muertos. Y bueno, para entender esto debemos entender el trasfondo histórico de lo que tiene el significado de Halloween y de dónde vienen todas estas ideas del hombre de adorar a la muerte, ¿verdad? De dónde vienen todas estas ideas en las cuales la gente se basa este fin de mes y principio del otro para adorar al diablo y adorar a la muerte y toda esa onda. Aquí en México pues es muy arraigado la adoración a la Santa Muerte y esas cosas, ¿no? Es algo muy ya hasta cultural, lo podemos ver como parte de eso, como que aquí se fundó esa clase de adoración. Pero lo sorprendente es de dónde viene la palabra Halloween, dónde viene también el Día de Muertos, cómo es que llegamos hasta ese nivel de llamarle el Día de Muertos o el Halloween. No entendemos bien de dónde viene. Y es importante saber el contexto, porque muchas veces hay papás que todavía viniendo a la iglesia dejan que sus hijos participen en estas cosas. Y también ellos creen que es una fiesta inofensiva, ¿verdad? Es como la Navidad o como todo lo demás, que nada más un ratito y se disfrazan un poquito, ¿verdad? De monstruos, o bueno, para que no se vea tan feo, que se vistan de maripositas o de princesitas o de no sé qué, ¿verdad? Se inventan un montón de cosas. Pero ahorita vamos a entender qué es lo que tiene que hacer un cristiano en estos días, qué es lo que nosotros como cristianos debemos de entender, y sobre todo siendo parte de esta iglesia de Torre Fuerte, qué es lo que nosotros debemos de hacer y qué es lo que nosotros creemos al respecto. Pero para entender bien esto, la historia, voy a comenzar con el Halloween y luego voy a mencionar la historia de dónde viene el Día de Muertos. Pero inicialmente ambas historias son similares. Obviamente habla de la colonización entre los ingleses, españoles y todo eso. Pero el inicio o la tradición que se puede decir que es más vieja entre el Halloween y el Día de Muertos, ambas tienen muchos años, pero una de la cual tiene mucha historia es sobre el Halloween. Comenzó al norte de Inglaterra, en la Gran Bretaña, al norte en Escocia, el norte de Irlanda. Había una tribu llamado los celtas. Los celtas eran una tribu bárbara que eran del norte de la isla, y en esa parte norte de la isla ellos eran dirigidos por unos sacerdotes que eran como pues los líderes de ellos, y les hacían hacer cosas que ahorita voy a explicar, pero ellos se llamaban los druidas. Los druidas eran los sacerdotes, yo puedo decirles del diablo, ¿verdad? Que eran los que dirigían a esta tribu. Y algo que es sorprendente, que ellos cada 31 de octubre tenían algo que se llamaba el festival de Samaín o Samajín, que significa el festival del dios de la muerte. Tenían esta festividad el 31 de octubre, qué casualidad, ¿verdad? El 31 de octubre tenían esta festividad. Y todos los fines de año pues tenían esta festividad, pero era una festividad grotesca. Una de las cosas que hacían es que hacían fogatas como la que está ahí. Hacían fogatas o prendían antorchas, según ellos, para ahuyentar a los demonios, ¿verdad? Ahuyentaban a los espíritus según haciendo fogatas, y se disfrazaban con máscaras de animales. En aquella época pues no existía el látex ni esas máscaras que hay ahorita, ¿verdad? Pero en aquella época usaban otras cosas, ¿no? Como cabezas de alces, usaban la cabeza de un chivo, no sé, ¿verdad? Diferentes cosas, con tal según ellos, de ahuyentar los espíritus malignos.
malignos, y hacían estas fogatas y hacían estos bailes, muy similar a lo que hacen ahora, ¿verdad? En los antros. Si tú vas a un antro, todos están bailando y los chavos disfrazados ¿de qué? De Freddy Krueger, de La Llorona, toda esa onda, ¿verdad? Y vemos eso repetirse, porque eso viene de 300 años antes de Cristo, pero sigue siendo la misma basura, ¿no? En la cual ellos piensan que, al menos, bueno, estos celtas y los druidas pensaban que haciendo eso ahuyentaban los espíritus malignos, pero más bien los atraían hacia ellos, ¿verdad? Porque Dios no dijo que haciendo esa clase de cosas ahuyentaríamos al diablo. Luego voy a explicar qué es lo que Dios sí dice cuando Él está en nuestro corazón, qué es lo que sí podemos hacer, ¿verdad? Que es reprender al diablo, pero ahorita lo voy a explicar. Y volviendo a la historia, dentro de los celtas, la ideología de ellos o el pensamiento de ellos era crear fogatas, disfrazarse de animales, disfrazarse de monstruos para poder ahuyentar los espíritus, según. Pero dentro del festival, los druidas, que eran estos sacerdotes satánicos, lo que ellos hacían es que iban de casa en casa pidiendo tributo, pedían un tributo de frutas o verduras o bueno, de comida. En aquella época pues esa era la comida, ¿no? Pedían frutas, verduras, o pedían un hijo pequeño, o sea un niño, o pedían una muchacha virgen. Y llegaban a pedirte eso, ¿verdad? Las tres cosas. Y si no le dabas una de las tres cosas, pues aparte que te maldecían, agarraban las cosas por la fuerza. Y algo que es sorprendente, que cuando tú accedías, por ejemplo, a entregar uno de tus hijos, entregar a una de las muchachas que era virgen, cuando eran entregadas estas personas a los druidas, ellos a cambio dejaban algo bien tétrico, dejaban una calabaza con un rostro sonriente, que adentro tenía una vela con cera humana, no era cualquier cera, no era cera de las de veladora, era una cera de grasa humana. Y eso es bastante grotesco porque tenías que matar a alguien entonces para poder crear la vela. No sé si pueden poner la imagen por ahí, si los dejé. Están muy distraídos los chavos hoy, pero ahí lo pueden poner. Sí, más o menos era esto. Y esto lo han visto últimamente, ¿no? Entras a todos los supermercados y está esto. Pero esto viene de la doctrina de los druidas. Los druidas hacían esto, pero la vela que ponían dentro no era una vela normal, era una vela hecha con cera humana, en representación de que aquella familia había entregado un tributo mayor a las frutas, mayor a la comida, entregaron a un hijo, a alguien, ¿verdad? Y a cambio dejaban esto para que según ellos los espíritus fueran ahuyentados, los espíritus de la muerte. Pero es sorprendente porque adoraban a la muerte y los querían ahuyentar, pero más bien atraían los demonios hacia ellos. Ya con los años, recordemos que los que conquistaron Estados Unidos, Canadá, todos esos lugares fueron los ingleses. El Imperio Británico tomó el control de donde estaban los druidas y entonces se mezcoló algo que pues obviamente era la iglesia católica o la iglesia anglicana, que era lo que tenían los ingleses. Se combinó su doctrina con la de los druidas, porque esa gente seguía adorando al diablo, seguía haciendo esto los 31 de octubre y seguían haciendo este asunto, ¿verdad? Pero cuando fueron conquistados por los británicos o los ingleses, cuando ya se combinó todo esto, los curas de aquel entonces o la gente, la iglesia de aquel entonces, los católicos, hicieron una combinación. ¿Para qué? Para que entonces la gente celebrara, pero que lo transformaron en algo bueno según ellos. Y entonces al final de cuentas a esto de Halloween le pusieron el nombre del Día de Todos los Santos, así se le conoce, ¿no? En inglés, aquí está, el nombre Halloween proviene de All Hallows Eve, que significa el Día de Todos los Santos, o el Día de los Santos. ¿Sí lo han escuchado esa palabra cuando hay Día de Muertos alguna vez? Aquí en México, en Todos Santos. Yo me acuerdo que un familiar dijo, que no es cristiano, le dijo a mi esposa: tu hijita va a nacer en Todos Santos, ¿verdad? Y dijo así porque era mundana, pero realmente se refería a ese día, ¿no? El 31, el primero de noviembre. Yo sí celebro el 1 de noviembre, pero porque nace mi hijita ese día, no porque celebre yo a la muerte, porque tú estás celebrando la vida de mi hija ese día. Sí, pero bueno, volviendo otra vez, el 31 de octubre. Lo sorprendente es de que los ingleses le pusieron ese nombre, el Día de Todos los Santos, y pues obviamente la palabra Hall All Eve
hizo corta y se pronuncia ahora como Halloween, por eso ahorita lo conocemos como Halloween, pero eso quiere decir el Día de Todos los Santos. Pero no tiene nada que ver, porque dices, bueno, entonces si es el Día de Todos los Santos, que según de los mártires y todo eso, ¿por qué la gente se disfraza de demonios? ¿Por qué la gente se viste así? Y nosotros en México tenemos muy arraigado la adoración a la muerte. En casi todo el país la gente tiene muy arraigada la adoración a la muerte. Incluso lo puedes ver en tu trabajo, en las escuelas, muy arraigado, ¿verdad? Entras a cualquier escuela, a cualquier trabajo, ahí tienen su altar del Día de Muertos, etcétera. Pero ¿de dónde proviene el Día de Muertos en México? El Día de Muertos, algo que debemos de saber que es lo mismo, porque los gringos, pues obviamente el Halloween lo sacaron de los druidas, luego se combinaron con las creencias de los ingleses, y al final de cuentas esa es la versión gringa de lo que es el Día de Muertos. Ahora, en el caso de los mexicanos, ¿de dónde salió el Día de Muertos? Usted debe de saber que antes de que existiera el Día de Muertos como lo conocemos hoy en día, existía una adoración. Todo el mes de agosto había una adoración exclusivo a la diosa de la muerte, que, bueno, aquí tengo su nombre, es un poco raro de pronunciar, pero se llama Mictecacitlalic, algo así, ¿verdad? Es una pronunciación en náhuatl, pero es difícil pronunciarlo. El asunto es que esta diosa de la muerte tenía todo el mes de agosto para que la adoraran, y también parte del 31 de octubre era parte de su adoración. Y cuando los españoles llegaron a México y se dieron cuenta que los indígenas adoraban y seguían adorando a sus dioses, ellos hicieron el sincretismo. El sincretismo religioso, ¿qué quiere decir? Que combinan creencias, porque los españoles ya traían la doctrina de los druidas también, porque eran europeos al igual que los ingleses. Entonces ya traían esa idea del Día de Todos los Santos. Entonces los mexicanos solamente les dieron, los españoles vinieron a los aztecas y les dieron el día 31 de octubre y dijeron, y el 1 de noviembre también. Ahorita en México es distinto, ¿no? Porque el 31 es Halloween, el 1 y 2 es el Día de Muertos, que no he entendido bien cómo está el asunto, ¿verdad? Pero dicen que un día llegan los niños y al día siguiente llegan los adultos, una cosa así, ¿no? Más o menos, es lo que me acuerdo que es la idea del Día de Muertos. Pero básicamente los españoles combinaron la creencia del día de la diosa de la muerte con el Día de Todos los Santos. Por eso terminó siendo los mismos días. Incluso en México se extiende por 3 días, ¿sí lo han visto? Es el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, porque creen que el 31 pues es la festividad gringa, el 1 y el 2, primero llegan los niños y luego llegan los adultos. Y ese es el pensamiento que tienen, ¿verdad? Y si puedes poner la imagen creo que pusimos por ahí, sí. Ese es el altar que siempre vemos en las casas, ¿sí o no? Los adornan y todo eso, pero esta es una adoración claramente a la muerte y es una invocación satánica, que sencillamente es ocultismo en nuestro país. Por eso nosotros como cristianos debemos de renunciar a todas estas cosas, a todas estas prácticas. Usted como cristiano no tiene por qué tener altar en su casa, no tiene por qué tener la foto de su abuelito con una vela. ¿O sí lo tienen? Sí. Entonces, ¿lo estoy pegando a alguien en su llaga? No sé. Pero esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque es completamente satánico. Incluso la imagen de la Catrina, que es la muñeca de la muerte vestida con un vestido, esa muñeca está basada en la diosa de la muerte, que la diosa de los aztecas. Los aztecas lo miraban de esa forma, una mujer en forma de calavera con un vestido tradicional. Por eso ellos lo recuerdan de ese modo, ¿verdad? Y se quedó muy plantado en la vida de los mexicanos. Por eso nosotros debemos de ser una contracultura, porque eso es parte de la cultura de este mundo, parte de la cultura del diablo que estableció en México hace muchos años. Pero nosotros somos esa contracultura, la cultura del reino, porque ellos tienen la cultura del diablo, pero nosotros tenemos la cultura del reino de Dios. Por eso usted y yo debemos de renunciar a esas cosas. Y en la Biblia la palabra de Dios nos dice qué hacer al respecto de estas cosas. ¿En qué parte de la Biblia? Usted me puede preguntar, pastor, pero ¿en qué parte de la Biblia Dios prohíbe adorar a los muertos? Dios prohíbe llamar a los muertos. Dios prohíbe ser parte de estas celebraciones. Hay varias partes y quiero ir desglosando esta noche porque no tengo mucho tiempo. Pero Dios deja ver en claro en la palabra que Él no está de acuerdo con la adoración a la muerte, ni está de acuerdo con el Día de Muertos, ni con el Halloween, ni con nada de eso. ¿Sí? Dice la Biblia que el pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento, porque hay gente que es bien, no sé cómo llamarlos para no insultarlos, pero hay gente que es así como que no les cae el 20. De repente, estoy aquí en la fiesta, en el Todos Santos con mi tía, con mis primos, y
qué padre, y recordando a mi abuelita, sí. Y no es malo recordar a los que murieron, lo malo es tratar de invocarlos a través de hacer un altar. Porque si o no, usted de repente ve fotos de su mamá que ya falleció, de repente ve fotos de algún hijo tal vez, de alguna persona, pero lo recordamos con cariño, ¿sí o no? Pero no los recordamos como para invocarlos. En cambio los mundanos lo hacen y piensan que al hacer el altar de muertos sus familiares sí llegan, pero eso no puede pasar, eso no es real. Si de repente usted dice, no pastor, pero yo hace un tiempo vi que llegó el espíritu de mi abuelita. No es el espíritu de tu abuelita, ni el alma de tu abuelita, ni el alma de tu hijo que falleció. No, es un demonio, porque los demonios se pueden personalizar. La Biblia dice que el diablo se puede vestir como ángel de luz. ¿Qué le costaría vestirse de una viejita de mamá Coco? No sé, no le costaría disfrazarse. Y este está de moda, la mamá Coco y todas esas tonterías, pero no existe eso, ¿sí? Ahorita voy a explicar por qué. Porque la Biblia dice que los muertos nada saben de esta vida. Entonces no podemos celebrar la muerte. La única muerte que celebramos fue la de Cristo en la cruz, pero dice la Biblia que Él resucitó al tercer día. Y dice la Biblia, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y oh sepulcro, tu victoria, dice la palabra de Dios. A mí me gusta esta palabra porque ahí Jesús desafió a la muerte. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y oh sepulcro, tu victoria? Porque sorbida es la muerte en victoria en la cruz de Cristo. ¿Eso qué significa? Que ni la muerte pudo con Jesús. Entonces, como ¿por qué nosotros vamos a celebrar la muerte si es una vencida, una derrotada? Además de que la Biblia menciona, dando a entender esto, entendemos que en realidad la muerte solo es el fin de la vida, ¿sí o no? No es un personaje. El personaje que muchos adoran, la Santa Muerte o otros ídolos parecidos, son pedazos de piedra que no tienen poder. El poder se lo dan ellos al creer en lo que ellos hacen, pero son demonios. A mí me ha tocado enfrentarme y destruir altares a estos ídolos, pero no tengo miedo porque sé quién venció a la muerte. Porque hay un Dios más poderoso que ellos, dice la Biblia que ellos son el Dios de este siglo, que por eso la gente los sigue, pero son demonios y es lo que el diablo quiere hacer. Pero hay un Dios que es más poderoso que ellos, que es Cristo Jesús, ¿sí? Entonces no podemos nosotros ser parte de la celebración de la muerte, ni el Día de Muertos, ni de nada de eso ahorita, ¿sí? Entonces eso es importante. En Deuteronomio 18, del 9 al 12, si lo pueden poner allí, chicos. Lo voy a leer, creo que no sé si es NTV o Reina Valera, pero lo voy a leer. Deuteronomio 18, 9 al 12. Dice la palabra de Dios aquí, le está hablando Dios al pueblo de Israel cuando iban a entrar a la tierra prometida, con un montón de gente pagana, con un montón de gente que tenían que destruir a su paso, gente que adoraba al diablo. Aquí Dios les está hablando directamente al pueblo de Israel. Dice, cuando entres a la tierra del Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado con no imitar las costumbres detestables de las naciones que ahí viven. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezclen en brujerías, ni hagan conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu ¿de quién? De los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable o es abominación a los ojos del Señor. Precisamente porque estas naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará delante de ti. ¿Eso qué significa? Que Dios precisamente se la traía contra esos pueblos cananeos, porque esos pueblos cananeos, aquí menciona la Biblia que pasaban a sus hijos por el fuego. Había un ídolo llamado el dios Moloch, que era como una serpiente de metal que tenía sus brazos así con una plancha de hierro, y estos locos aventaban a sus hijos ahí al rojo vivo a no sé cuántos grados, y se oía el grito de los niños, pero ellos tocaban tambores para que no se escuchara que los niños estaban gritando. ¿Y por qué menciono esto? Porque hay papás que hoy en día todavía siguen pasando a sus hijos por el fuego. Siguen dejando que sus hijos participen en esta clase de cosas. El día que va a haber un día de muertos en la escuela, ahí los llevan disfrazados de fantasmitas, con sus calabazas en la mano, con la máscara del Shrek, no sé, ¿verdad? Llegan disfrazándose de un montón de cosas. Y eso es pasar a los hijos por el fuego del diablo, ¿sí? Yo antes de que entrara mi hija al kinder, porque es una escuela secular donde está,
Yo le hablé a la directora, a los maestros, le digo, porque en algunas escuelas privadas, te obligan a pagar festividades mundanas, te obligan que tus hijos lleguen y cosas así. Y yo les dije, ¿saben qué? Quiero saber qué cosa es lo que quieren hacer, ¿verdad? O sea, ¿me quieren obligar a hacerlo o no? Porque de eso va a depender que mi hija entre a esta escuela o no. Porque yo no quiero que mi hija sea parte de esas festividades. Yo de una vez les digo, si lo van a celebrar a ustedes, es su bronca, pero mi hija no va a estar ese día. Yo desde la entrada les dije, yo no quiero que mi hija esté ahí. Hace poco también en el trabajo, todos los mundanos empezaron a adornar, ni siquiera había llegado, ni siquiera era el 1 de octubre, faltaba como 2 semanas para octubre. Y todas las nenis, les digo yo, las que trabajan ahí, un montón de peluches del diablo y máscaras y que todas las tapizados del Día de Muertos, que Halloween y todas estas cochinadas que hay ahorita, ¿no? Y ni había entrado octubre. Y ahorita ya estamos ya más cerca de esa onda, pero usted puede ir a mi oficina y no hay nada pegado. No hay ni una calavera, nadie. Si estos locos lo mandan a pegar, pues es su bronca, pero yo no voy a pegar nada. Porque yo soy luz en medio de las tinieblas. Y lo que el enemigo quiere hacer es su bronca. Yo voy a respetar a Dios. Ya lo que me dio risa, que hay un muchacho al lado de mí que es él es según que es de una iglesia, pero es de esos que un rato es judío, un rato es rabino, un rato es pastor, así se la lleva, ¿no? Que va a diferentes iglesias. El otro día lo vi en Shabbat leyendo la Torá, pero hoy en la mañana andaba pintando su Catrina ahí en la oficina y entonces se puso a bailar con ella, me dio risa. Entonces dije, ¿qué le está jugando si tenemos un Dios vivo? Tú no puedes andar jugando con el mundo, con las tinieblas. A mí por eso me dio risa, porque a mí me querían obligar a hacer eso, pero dije, ahorita ya lo pensé al final, dije, pero ¿qué me van a hacer? Me van a correr, solo por no hacer un muñeco, solo por no hacer esto, pues que me corran, últimamente. No me pueden matar, no me voy a morir, ¿o sí? No. Pero hay unos que ya su vida depende del trabajo, mi vida depende de que mi hijo consiga esos 3 puntos por llevar la calabacita tía. Esos 3 puntos son importantes para que tenga su 10 cerrado. Hay chamacos que son así, en serio. Hoy decía, no sean ridículos. La vida no depende de los 10 y 9 que tengas en la escuela. Yo tengo mejor trabajo y mejor ingreso ahorita que muchos que estudiaron conmigo, que tenían 10 y 20. Yo salí con 7.5 de la prepa y no me avergüenzo, que no salí bueno para estar leyendo cosas raras, pero sí salí bueno para otras cosas. Entonces yo dije, como, ¿por qué voy a andar me limitando por eso? No sé si me explico. Igual le digo a los papás, nada de que es que mi hijito no quiere reprobar, y solo por regalar tamales, solo por llevarle unas chalupas a la abuelita de la maestra que se murió hace 40 años, ya con eso pasa. Puedes pensar si esos 3 puntos valen más que 3 puntos con Dios en el cielo. Ahora es que Dios también lo está volteando a ver. Por eso aquí Dios les dijo claro a los israelitas, no les hagan caso a las tribus con las que van a convivir, porque si ustedes caen en lo mismo, la ira va a venir contra ustedes. Yo les agregaría ahí por sonsos. Que Dios les dijo claro, les dijo, no se contaminen con las costumbres. Incluso el mismo Josué dijo una vez, antes de que siguieran el libro de los jueces y todo eso, él dijo, yo no sé qué vayan a hacer ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé si se van a contaminar con las tribus cananeas que avientan a sus hijos al fuego, pero yo no los voy a aventar. Hay que tener esa misma disposición que tuvo él. Y es importante saberlo, porque Dios no aprueba ponernos en contacto con los muertos. Hay gente que piensa que puede tener contacto con los muertos. Y si es que ya conozco una bruja, me muestra y todo. Y hay gente que pregunta cosas, ¿verdad? Y dice, ¿y cómo es que esos fantasmas, según ellos, según es mi mamá, mi papá, sabe cosas? Le voy a decir algo, los demonios son espíritus, son cosas que están en otra dimensión. Y ellos tal vez son los demonios que tenía tal vez tu mamá o tu papá. Y saben todas sus fechorías. Todo lo que hacían mal, lo que hacían bien, lo saben.
¿Saben dónde escondían su herencia? Lo saben. Hay una gente que dice de repente: es que en mi casa apareció un niñito y camina por allá, y allá vieron al sombrerón. Y ¿sabes qué dicen? En vez de decir voy a traer un pastor que reprenda a todos esos demonios, ¿sabes qué dicen? Hay dinero. Es ridículo, es tan ridículos que piensan que porque apareció Chucky en su casa hay dinero. No, o sea, el que esté el diablo mismo en tu casa quiere decir que no eres libre. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, dice la Biblia. Donde está el Espíritu de Dios, no tiene por qué haber espantos, no tiene por qué haber nada. Pero unos cristianoides ya rompiendo las paredes de su casa vieja, a ver si el abuelito dejó enterrado ahí 2 monedas de oro. No se deje llevar por las creencias y las costumbres de este mundo. La Biblia dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no creemos lo que el mundo cree. Bueno, al menos yo no, usted no sé, pero yo creo que yo no. Y es peligroso, ¿por qué? Porque en estos días nos vemos tentados hasta que los hijos participen en esta clase de cosas. Pero eso es pasar a los hijos por el fuego. Pasar a los hijos y ser parte de una festividad satánica. El día que vayan a celebrar Halloween o Día de Muertos en la escuela de sus hijos, no vaya. Porque usted ama a Cristo, ¿sí o no? El día que vayan a cooperar de no sé qué, dígale a su hijo: no, que no tengo. Y si se enoja la maestra, dígale usted que porque usted cree en Cristo no va a dar nada para esa onda. Pero hay papás que, no, es que como dije, porque mi hijito logre 3 puntos más. ¿Qué importan los puntos? Lo importante es tener puntos en el cielo. Por eso dice la palabra de Dios: hagan tesoros en el cielo donde nada lo puede destruir. Pero aquí en la tierra nada más por 3 puntos para el primero de primaria, y después ¿qué? Vas a seguir juntando puntos hasta que entres a la segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y demás. No funciona así con el Señor. Y el Señor también nos aclara algo. Dice que los muertos nada saben de esta vida. Eclesiastés 9:5 en la traducción viviente dice: los que están vivos al menos saben que un día se van a morir, pero los muertos no saben nada, ya no reciben más recompensas y nadie los recuerda. Lo que hayan hecho en vida, amar, odiar, envidiar, pasó hace mucho. Ya no son parte ni nada en este mundo. Ahí Dios nos deja claro de que los que ya fallecieron no pueden regresar a la vida, no pueden hablarnos. Si nos tuvieran que hablar, tendrían que resucitar como Lázaro, pero como no han resucitado, ellos no nos pueden hablar a nosotros. Ellos ya están en otro plano, en otra dimensión, en la dimensión del cielo, del infierno, dependiendo. Si aceptaron a Cristo, están en el cielo, y si no aceptaron a Cristo, están en el infierno. No, pero yo creo que mi abuelito está allá. Sí, pero si fue cristiano, si aceptó a Cristo. Si no, no está por ahí. Pero hay unos que siempre, aún siendo cristianos, Dios lo tenga en su santa gloria. ¿Y cómo sabes que está en su santa gloria? Si era alcohólico, drogadicto, todo loco, y crees que está en su santa gloria. Eso no funciona así. Es el lugar donde Él eligió estar en vida. Lo que esa persona decidió en este mundo es lo que va a pasar. Ahora, eso es importante porque lo que ellos ya vivieron en este mundo, los que los recordamos a nuestros familiares, nos acordamos de ellos con cariño, ¿verdad? Lo que hicieron bien, lo que hicieron mal, las bromas que hacían, nos acordamos. Pero ya no los podemos traer a este mundo otra vez. Ya no se les puede, ellos tampoco saben nada de lo que está pasando acá. Por eso cuando tú oyes de alguien que está oyendo a un familiar fallecido, que de repente oyes en la radio, hay unos que escuchan esos programas de radio de brujos. Ahorita estoy viendo a tu abuelita, tiene un manto azul. No, sí. Y te dice: hijito, me dijo, hijito. Gente así, no sé si me explico. Si no escuchas esos programas de repente nada más para reírse. A mí de repente me tocó escuchar eso porque íbamos a Veracruz y estábamos caminando ahí, y de repente escuchamos un pedacito y nos dio risa porque los muertos no hablan. Hasta en películas lo sacan: los muertos no hablan porque ya están muertos, ya fallecieron, con todo respeto, ya no están acá. Entonces no puedes invocarlos porque según la Biblia dice que eso es pecado, es abominación delante de Dios.
Y esos altares que hacen los mundanos, de que ponen ahí lo que le gustaba al difunto, ponen su cerveza, ponen su cigarro, todo eso. ¿Sabes qué es eso? Eso es una invocación y es una abominación. Porque eso es invocar. Decir, ven acá, a ver, muerto, ven acá, porque esto es lo que te gustaba. Estás llamando al muerto a venir. Eso traducido significa invocar. Eso es invocación. Invitar a un espíritu a venir. Esa es una invocación, ¿sí? Por eso es importante de tener cuidado con esto y que usted no sea parte de eso cuando vea que hay festividades, ¿verdad? Porque luego hay unos que, no sé, cuando usted ve, de repente, no sé si ha visto que en estos días usted llega al cementerio, todas las tumbas de los papás, de las mamás que ya murieron, llenos de mariachis, llenos de flores, ¿sí lo han visto? De repente digo, ¿y por qué está tan saturado, no? Igual del Día de las Madres. O el Día del Padre, un montón de, bueno, más de las madres, ¿no? Un montón de rosas, de cosas y mariachi. Digo, ya no lo escuchan, porque eso pasa en vida. Si tú quieres darle una felicidad a tu esposa, a tu mamá, a tus hijos, es en vida. Cuando los llevas a pasear, cuando les das flores, cuando los llevas a comer lo que les gusta, porque en vida es donde se disfruta, porque en la muerte dice la Biblia que ya nadie se acuerda del que está en el Seol. Se refiere a los que ya están muertos, ya nadie los recuerda, en el sentido de que pues ya no podemos hacer nada por ellos, ni ellos por nosotros. A eso es lo que se refiere la palabra de Dios. Por eso aquí dice la Biblia que todo lo que hicieron ya pasó, ya fue en su tiempo, ¿verdad? Recordamos a personas, pero obviamente incluso nosotros mismos, mientras más viejos seamos y muramos, dentro de 100 años todos vamos a estar muertos y nadie se va a acordar de nosotros. Porque ya vivimos en esta vida, ya hicimos lo que tuvimos que hacer, ¿sí? Entonces a eso se refiere la palabra del Señor. Los muertos están inconscientes y por eso no se puede comunicar con los vivos, ya porque no saben lo que pasa en esta dimensión, en esta parte de la vida. Ya no pueden porque no están vivos. La pregunta es, ¿qué podemos dice, ¿por qué no podemos celebrar Halloween y Día de Muertos? Que luego hay unos que, ¿por qué no podemos celebrar? Es la gran pregunta, dicen. En 1 Corintios 10, 20 y 21 dicen, no tengan nada en común con los demonios. No pueden beber de la misma copa del Señor y a la vez de la copa de los demonios. Es lo que dice 1 Corintios 10, 20 y 21. Que si tú tomas de la copa de Dios, no puedes tomar de la copa de los demonios. ¿Eso qué significa? Que si le hacen una celebración a tu mamá, que ya falleció hace como 20 años en el cementerio, le hacen no sé qué novenario, no sé quién otro, y tú, no vayas, no seas parte de eso, ¿sí? Que ay, me dirán los tamalitos que le sobra a mi tía del altar de muertos y me los dio a mí. Y ahí los reciben. Las hojuelitas, sabes que a mi abuelita le gustaba, pero como ya no puedo porque ellos son mundanos y su altar, pero me regalaron un pedacito a mí. No, hazlo otro día, ¿verdad? Cómpralos en el mercado otro día, o pídele a tu tía, la que lo hace, que lo vuelva a hacer, pero que sea para que tú lo disfrutes, no porque esté ofrecido a un muerto. ¿Sí me explico? Porque el problema es que estás comiendo o estás tomando de la misma copa que están tomando los mundanos. Por eso dice la Biblia, no puedes tomar de la copa de Dios y de la copa de los mundanos del mundo. No puedes hacerlo eso. Porque dice la Biblia, todo aquel que se vuelve amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Todo aquel que es partícipe, dice la Biblia, aquel que odia, dice, aquel que ama las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Eso qué significa? Porque hay gente que todavía piensa que eso de Halloween, del Día de Muertos, es algo inofensivo, pero realmente es una de las fiestas satánicas más esperadas por los satánicos a nivel mundial. Decía el que creó la Biblia satánica que hay 3 festividades más grandes en todo el año que los satánicos aman, que los satánicos celebran, y uno de esos es ese día. El Día de los Muertos, el día de Halloween, es uno de esos días que celebran al diablo. ¿Y sabes por qué lo hacen? Porque también hacen sacrificios humanos. Por eso es peligroso que los hijos participen, y es peligroso que usted misma participe, porque en Estados Unidos, aquí en México incluso, han habido historias de niños que son envenenados por dulces. Es que sus primitos lo invitaron a pedir calabacita. Sí, hijito, ve atrás de ellos. Tú eres cristiano, ¿verdad? Nada más que te inviten un dulce, pero tú no vayas disfrazado. Pero ahí va.
Si saben que los brujos y todo eso envenenan dulces y tratan de matar niños, incluso desde el vientre de la madre. En esos días hacen invocaciones al diablo de tal forma que quieren matar a todos los que participan. Por eso hay niños que se han muerto de ese modo, o hay niños que salen disfrazaditos y salen a la calle y los atropellan, pero no fue un atropello por obra y gracia de la Virgen, no, fue porque invocaron al diablo que se murieran niños ese día. Por eso hace poco sí vieron que mi papá al principio del mes oró por todos los niños de la iglesia. Eso es como una protección para todos los niños, y tú mismo tienes que hacerlo a diario. Tienes que orar con tus hijos. Yo con mi hija, a mí me toca llevarla al kinder, igual antes que salga de la casa con mi esposa ora por ella, también yo oro en el camino, y entre los dos oramos, ¿verdad? Todo el tiempo por la niña antes de que entre al kinder, porque no sabemos qué es lo que va a encontrar allá, pero sí sabemos que Dios se puede encontrar con ella. Pero si tú dejas que sea parte de las cosas de este mundo y dejas que se vaya con sus amiguitos, que sea parte de las calabacitas y toda esa onda, y parte de la celebración al Dios de la muerte y de la diosa de la muerte y todas esas historias que vienen detrás, y dejas que sea parte de eso, tu hijo también puede fallecer. Yo no quiero espantarlos, pero si les tengo que hablar claro, les tengo que hablar claro, porque es peligroso a tal grado que el diablo te lo puede quitar. Porque tú mismo estás pasando a tus hijos por el fuego, tú mismo los estás enviando a la muerte. Por eso es importante que nosotros tengamos cuidado con nuestros hijos. Ahorita, como dije, hay que tener mucho cuidado con las celebraciones, hay que tener mucho cuidado cuando hay niños que los sacan a ir a pedir calabacita o salgan a pedir dulces. Si quieres, mejor cómprale tú un paquete de dulces y ya, ¿sí? Pero no les estés mandando ahí, porque le estás mandando al fuego del infierno. Le estás mandando a ser parte de lo que el diablo está creando para este mundo. Por eso es peligroso, y tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos, nuestra familia, porque los chavos, incluso ya grandes, también van al antro disfrazados y son de las festividades más grandes que hacen. Pero una de las cosas que mi papá le dijo a una prima que es mundana y bien antrera, le dijo mi papá: sí te has dado cuenta, le dijo, que en las noches, cuando tú vas a esos antros, el más del 50% de la gente que está ahí no es real. Si te fijas bien, entre la oscuridad, las luces y toda esa onda, las mesas, hay gente ahí que no es de carne y hueso, son demonios personificados que están ahí. Y peor en esos días que se disfrazan de la Llorona, de no sé qué. Hay demonios que se visten realmente de mujeres y de hombres y están dentro de esos antros, dentro de esos lugares. Hemos escuchado tantas historias que saliendo de un antro, un día de muertos, un día de Halloween, se fueron en un taxi con la chica que les gustaba, y cuando llegaron al lugar, se bajaron, la chica desapareció y se oía como una carcajada y ellos estaban solitos. ¿Sí han oído esas clases de cosas? ¿Pero por qué? Porque es el diablo mismo, son los demonios en el mismo lugar donde muchos chavos están metiéndose. ¿Sí? ¿Qué mamás de que sí, que vaya mi hijita con su novio? No pasa nada, timadamente. A rato, pues por eso aparecen historias de la Devan y todas esas ondas. ¿Por qué? Porque ahí sí, que vaya mi hijita, que se divierta. En algún momento va a tomar su decisión por Cristo. Sí, pero el diablo ya se la está llevando. O sea, tú quieres esperar a que decida, pero el diablo le vale gorro y ya se la está llevando. Tengan cuidado, porque hay tanta perversión, y el diablo mismo en este tiempo desciende a los antros, o sube a los antros, porque él viene del infierno, sube a los antros y se mete en los lugares. ¿Por qué? Porque quiere destruir la vida de esos jóvenes. Por eso hay que tener mucho cuidado. Mientras usted esté en casa, por lo menos usted como mamá, como papá, como padre de familia, debe ser el encargado que en su casa nadie celebre eso. De que nadie sea. Y si sus hijos lo hacen a escondidas, sus hijos se van a meter a lugares raros a escondidas, pues ya será muy su bronca. Pero que usted tenga claro lo que dijo Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Si los demás quieren hacer lo que quieran, es su bronca, pero yo no. Ahora, en Efesios 6, 11 y 12, la Biblia nos incita y nos motiva a mantenernos firmes ante las prácticas satánicas, estas prácticas satánicas.
Dice Efesios 6, 11 y 12: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es lo que Dios dice, ¿verdad? Dice: tengan en claro que su pelea no es con la gente. Nuestra pelea no es con la gente que celebra Halloween y Día de Muertos, no, es con los demonios que están detrás de todo eso. Hay que tener mucho en cuenta, porque como dije hace rato, si nosotros estamos siendo partícipes o estamos dejando que el diablo entre de algún modo a nuestra casa a través de la pornografía, a través de la idolatría, porque déjeme decirle que hemos cachado a algunos que todavía tienen algunos ídolos por ahí. Una casa que tiene un altar a la Santa Muerte, cuando tienes que reprender a espíritus malignos, ahí es cuando sientes el respaldo de Dios. Por eso dice la Biblia que lo tengamos. De repente yo he visto videos que, bueno, a mí me sacan de onda en el TikTok, donde hay un muchacho de esos que hacen videitos raros, ¿no? Y dice, y otro le dice: oye, ya me voy, porque es su papá o su mamá, algo así, y se van. Y dice: pero antes que yo me voy a ir, pero ahorita que esté solito en la casa, echa sal aquí en la entrada, aquí tira sal. Y dice uno: ¿y cómo para qué? Que se cae alguna babosa ahí, se muera, ¿para qué? Algún caracolito capaz pasa y se muere, ¿no? Pero según ellos, pues, que cuando entra la gente mala, no podemos entrar porque tiene sal. Eso es superstición. Y hay gente que todavía cree esas cosas. Yo me acuerdo que en la secundaria una vez estábamos en clase de química y teníamos que hacer unas combinaciones con sal, y de repente creo que a mí se me botó la sal, la bolsa de sal, así un poquito para un lado, y lleva cayendo un gramito cuando uno de los de mi salón se avienta así, se da vuelta, ¿no? Y se revolcó en el piso con él que no se caía la sal. Le digo: ¿y qué? Es de mala suerte, me dijo. Y yo, o sea, mi suerte lo define una bolsa de sal de doña Juana. No sé si me explico. O sea, mi bendición depende de una bolsa de sal. No, tu bendición depende de Dios. ¿Sí? Por eso en tu casa tienes que orar, tienes que pedirle a Dios que libere tu casa. Si todavía te espantan, tienes que pedirle al Señor. ¿Sí? Porque dice la palabra de Dios: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice: diré yo, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Sí, o sea, por eso dice la Biblia eso, de que Dios es una torre fuerte, que Él es nuestro alto refugio. ¿Por qué? Porque el enemigo va a venir como un río, pero por 7 caminos vas a tener que salir corriendo. Y va a venir como un río, y el Espíritu Santo va a levantar bandera a favor de ti. No necesitas echar sal, no necesitas ponerle palmas, no necesitas poner un moño negro, ni un San Simón por allá escondido. No necesitas nada de esa basura, porque Dios es más que suficiente. Dios es más que suficiente. Por eso tu casa debe ser protegida por el Señor.
Si no han orado por tu casa, aunque sea rentada, dile a un pastor que llegue a orar por tu casa, porque no son limpias, ¿verdad? No es como el brujo que llega a echar sus 7 machos y tirar cilantro, no, porque no es ensalada. Usamos elementos como el aceite y otras cosas, pero no son fetiches. A veces ni aceite tenemos. Esa vez que me tocó liberar esta casa de ídolos de la Santa Muerte, yo no tenía ni aceite, pero sé que tenía el poder de Dios. ¿Sí? A veces lo tenemos que hacer porque pues ya la persona es cristiana, sabe que ese lugar le pertenece a Dios y lo ungimos para que ese lugar sea liberado de toda opresión, de toda cosa mala. Pero no es un fetiche, no es algo que usemos como la sal, no, es algo que lo usamos porque la Biblia dice que cuando hay un enfermo, úngelo con aceite y será sano. Y si una casa está enferma, tenemos que ungirla con aceite para que sea sana también, para que haya libertad en esa casa, para que esa casa quede libre en el nombre de Jesús. Pero depende de cada uno de nosotros pasar a nuestros hijos por el fuego o meter nosotros mismos esta clase de cultura dentro de nuestra casa. Si es que el pastor dijo así, pero yo voy a seguir todavía. Voy a ir de aquel lado con mi abuelita que murió hace 40 años. Voy a ir de aquel lado y todavía tengo mi fotito ahí de mi papacito que murió hace 3 años. ¿A qué estás jugando entonces? Deja de jugar, dice el Señor, y comienza a hacer las primeras obras. Comienza a renunciar a esa hipocresía y decirle al Señor: yo sí creo que hay un Dios vivo. Por eso dice la palabra de Dios que hay que temerle, pero al Señor. Hay que creer que Él está con nosotros. Y hay que proteger a nuestra familia. Yo quiero invitarle a cada familia, a cada papá, a cada mamá, que cubra a sus hijos todas las noches, que ore por ellos. De repente hay gente que dice: es que dejaron abierta la ventana y entró un duende y le jaló el pie al bebé. Eso no existe, esos son demonios. Pero tú tienes la autoridad de parte de Dios. Dice la palabra del Señor: y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y dice también que en su nombre a todos los que recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, y también les dio el poder para reprender todo demonio. No dice: le di poder nada más a los pastores, a los evangelistas. No, dice la Biblia que a todos los que aceptaron a Cristo, Dios les dio el poder de poder reprender demonios, de poder liberar, de decirle: esta es mi casa, en mi casa yo le servimos a Dios y yo voy a reprender todo demonio, todo espíritu, porque tienes la autoridad de parte de Dios, porque ya la aceptaste en tu corazón. Y si tienes el Espíritu de Dios, también vas a recibir ese mismo poder, porque ya entrar a las profundidades del mundo espiritual, porque esto realmente, esto del Halloween, todo lo que estamos hablando, es descaradamente del diablo. Y cuando uno entra a un ambiente espiritual, a la dimensión espiritual, te das cuenta de todo el impacto satánico que hay. Pero por eso en medio, dice la Biblia, que en medio de toda la maldad sobreabunda la gracia de Dios. Que donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia de Dios. Porque cuando tienes la gracia de Dios, Dios te ha puesto en el lugar donde estás para que tú liberes ese lugar. Para que si los demás hacen algo, que lo hagan, pero tú no lo vas a hacer. Porque al final, ¿qué te van a hacer? No pueden hacerte nada. Por eso dice la palabra de Dios: ¿quién podrá contra los escogidos de Jehová? ¿Quién podrá contra los hijos de Dios? Nadie puede, porque Dios está con ellos. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Biblia. Entonces estemos de pie. Yo quiero orar por usted esta noche. Esta es una noche en la cual debemos de comprometernos con el Señor de proteger a nuestra familia. Vienen días oscuros, días en los que el diablo se quiere levantar, pero el Espíritu Santo se levantará aún más. Si Él va a levantar bandera a favor de nosotros. Así que cierra tus ojos ahí donde estás. Y si no has sido un padre responsable, una madre responsable, dice la Biblia: estorba a tus hijos. Si ellos quieren ser parte de un antro mundano, parte de una fiesta mundana de Halloween, tú estás ahí para evitarlo hasta donde tú puedas. Pero tú vas a hacer la voluntad de Dios. Vas a obligarlos a hacer la voluntad de Dios, porque tú eres su papá, eres su mamá. Y es tiempo de que tomes autoridad en tu casa y le digas a tus hijos: mi casa yo va a servir a Jehová. Yo y mi casa serviremos al Señor.
Y si nadie te quiere hacer caso, de alguna forma el Espíritu Santo los va a traer, pero que sea porque tú tomaste el control, la valentía de decir: en esta casa habita el Señor, en esta casa habita el Rey de Reyes, en esta casa habita el Príncipe de Paz. Pero no puedes tener paz si sigues metiendo el pecado a tu casa, sigues metiendo cosas que no son de parte de Dios, que son descaradamente del diablo. Tienes que reprender todo pacto, toda cosa. Tienes que renunciar a cualquier cosa que esté estorbando tu vida espiritual. Porque al entrar a la dimensión del Espíritu Santo, al entrar a la dimensión espiritual, se pueden ver demonios en una casa, se pueden ver ángeles. Pero yo no sé si tú quieres ver ángeles en tu casa o qué quieras ver, pero cuando tú estás buscando al Señor y en vez de tener un altar a la muerte, tienes un altar al Rey de Reyes, los ángeles tienen que estar en tu casa. Los ángeles descienden, como dice la palabra de Dios que pasó con Jacob, que los ángeles subían y bajaban donde él estaba. Así va a pasar con tu casa. Los ángeles van a subir y bajar de tu casa, porque tu casa es casa de Dios y puerta al cielo. Tienes que declararlo en el nombre de Jesús. Y comprométete esta noche a proteger a tus hijos. Comprométete a conectarte con la presencia de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, danos más compromiso contigo, Señor. Si alguno acá ha estado flaqueando en su fe, si alguno acá ha estado permitiendo esta clase